Cordial saludo. Somos el curso de Psicología Política del grupo 244. En esta fase de la apropiación epistémica, vamos a hacer un debate sobre una pregunta. Estamos la compañera Marcela Peña, Dani Loreto, Erika Maritza, Luz Adriana y mi persona, Lourdes López. Somos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, del programa de Psicología. Nuestra tutora es Viviana Angarita López. Somos de Pitalito, Huila. La pregunta que vamos a debatir en este momento es: ¿qué piensa usted que puede aportar la psicología política a la construcción de la cultura política en Colombia? Damos inicio, compañera Adriana. Su respuesta, por favor. Sí, compañera. Entonces, la psicología política en Colombia se ha fortalecido gracias al estudio presentado en la relación de la conformación política y los asuntos que son tendencia en nuestro país. De una u otra forma se ha inmerso con la realidad en el conflicto armado, pues sin resolver. A su vez, genera un compromiso en diferentes áreas para atender situaciones como la inequidad, la pobreza, el desplazamiento, entre otros, de los cuales se derivan muchas problemáticas que tienen como consecuencia marcada la población mental. Mm, la psicología política entonces se ha dado la tarea de pensar en atender prácticamente las condiciones de transformación a este conflicto en medio de la intención de un proceso de paz caracterizado por la justicia, la verdad y la reparación, en que su desarrollo puede abrirse en varios escenarios, empoderando entonces así al individuo para ser actor activo de una sociedad política. Entiendo que es el resultado de una decisión comunitaria y que es dicho para llevar a una responsabilidad a la que toma sus decisiones. Entonces doy paso a la siguiente compañera. Compañera. Gracias, compañera Adriana. Dando respuesta a la pregunta, pienso que la psicología política puede aportar desde varios puntos de vista hacia la cultura política de Colombia, ya que se puede medir el comportamiento de algunas personas bajo el régimen de política llamado poder, y sobre todo analizar las conductas de los ciudadanos. Por ejemplo, estas personas psicológicamente se centran en las elecciones para optar por su mejor representante que le puedan apoyar, buscando refugio y similitud. La psicología política es una rama que puede ayudar a la cultura, la mentalidad y que la proyección de las personas pueda cambiar. Me refiero al hecho de que la psicología actúe en este ámbito de poder y liderazgo, donde la sociedad toma el mejor camino, el cual cambiaría la construcción de la cultura colombiana, optando por hacer valer los derechos de cada una de las personas y asimismo buscando un bien común para todos. Sin embargo, no siempre se encuentra con mantener una buena relación en todo momento, ya que es normal tener malos entendidos, y es por ello que psicológicamente estemos en posición de saber manejar esas situaciones y, valga la redundancia, manejarlas de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias, compañera Dani. Seguido la compañera Erika, por favor. Referente a la pregunta, para mí es muy importante porque esto nos permite identificar de manera histórica, sí, el proceso que ha conllevado lo que es el conflicto armado, sí, lo que todo esto conlleva, porque esto, pues, lógicamente deriva muchas variantes o elementos, sí, que conforman este proceso, como lo son, por ejemplo, la discriminación, lo que son, por ejemplo, la violencia, estigmatización o señalamiento a cierta población. Entonces es muy importante contar con esta psicología política porque nos brinda herramientas, ¿sí?
para poder abordar todas estas problemáticas y pues en sí un conflicto que pues aqueja a toda una sociedad, porque muchas veces creemos y pensamos que solamente va a afectar a cierta población la que está sometida en ese proceso, sí, o que está cerca de ese proceso, pero en realidad no, nos afecta a todos en conjunto como sociedad, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito económico, ¿sí? Porque esto genera mucho desempleo, porque esto genera también pérdidas monetarias para empresas, para familias. Entonces es muy importante porque pues la psicología política permite la implementación de estrategias, ¿sí? Para poder abordar todos estos hechos y de esta manera lograr construir la paz en cierto, digámoslo, en cierto, pues, ángulo, digámoslo así, porque por el momento no se puede abarcar todo, ¿sí? Toca ir paso a paso. Entonces, de manera estratégica se puede ir también construyendo todos estos procesos, ir rehabilitando y presentarle a las gentes y a las personas que han sufrido a causa de esto un acompañamiento, ¿sí? Un asesoramiento en el que no se sientan solos, en el que no se sientan marginados por la sociedad, sí, que es lo que en realidad pasa hoy por hoy. Entonces es muy importante porque nos ayuda a unir como sociedad y fuera de eso nos ayuda a ser unas personas un poco más empáticas, ¿sí? No ser tan indiferentes y fríos, individualistas, pensando simplemente en el interés de cada uno, sino que también se toma la molestia de brindarnos la oportunidad de ver más allá del conflicto, de ver más allá de cada familia, de cada persona afectada, y pues de esta manera poder unificar fuerzas y generar espacios en los cuales todos aportemos para construir una paz, para construir una conciliación en sociedad. Entonces, pues es muy importante, muy relevante poderla llevar a cabo y en práctica, lo más importante, ¿no? Porque pues se puede hablar mucho, pero se debe llevar en la práctica. Entonces, pues le cedo el turno a mi compañera. Gracias, compañera. Bueno, dando paso y continuidad en este debate, doy mi aporte a la respuesta del interrogante propuesto, en donde identifico que los aportes que genera la psicología a la construcción de una cultura política en Colombia es que genera un apoyo y implementa promover, controlar y evitar cambios en donde se vulneren los derechos de los seres humanos. Por lo tanto, la psicología política genera de manera significativa la construcción de la cultura política en Colombia. Esas acciones van encaminadas a explicar, mejorar y por ende la conducta del ser humano tienda a ser mejor, en donde la persona esté bien, donde su aprendizaje, su condición, su percepción y cognición sea favorable y condicional para el ser humano. Además, se puede decir que esta construcción de la cultura política tiende a tener intervención participativa de toda la población, en la que hace parte obviamente la psicología política para lograr progreso en la cultura, en donde se tenga en cuenta que son factores en donde se encuentra claramente las elecciones, en donde la persona, la mentalidad de la humanidad actualmente se deja manipular y comprar. Por lo tanto, la psicología política favorece en eso, en mejorar, disminuir ese nivel e impulsar que la persona sea consciente y maneje, digamos, la política en un factor que favorezca su entorno, que favorezca no solamente la parte individual, sino de manera general. También se psicología política en el contexto de marginación, de violencia, en donde estas personas
son partícipes, pero también se les vulnera demasiado los derechos. Por lo tanto, la psicología política lleva e impulsa proyectos encaminados a que esas personas afronten su situación, pero asimismo puedan seguir participando activamente dentro de la comunidad y la sociedad. Entonces, creo pertinente que los aportes que genera realmente la construcción de la cultura política en Colombia es eso, mejorar mediante dinámicas los derechos humanos. Doy Gracias, paso a mi compañera. otra compañera. Bueno, respecto a la pregunta, ¿qué piensa usted que puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Yo doy mi respuesta. Yo pienso que la psicología política puede aportar bases, una transformación positiva para aportar a una nueva Colombia. Ejemplo, para apuntar sobre los nuevos horizontes. Yo creo que puede aportar al bienestar de una comunidad, darle intervención e ideales verdaderos para una construcción verdadera. Yo creo que estamos en una cultura política errada, una cultura política que es individualista. ¿Por qué digo individualista? Porque estamos pendientes de si el político nos va a dar, de si el político nos crea ingreso para mí mismo, pero no estamos mirando de manera colectiva qué da a nuestro prójimo, qué da a nuestra comunidad, qué aporta realmente al propósito del bienestar político que debemos crear. Bueno, yo creo que conclusiones. ¿Alguien más quiere aportar? Compañeras, creo pertinente que una conclusión y teniendo en cuenta los aportes de nosotras, se tiende a identificar que la psicología política aporta de manera positiva en la construcción de la cultura política de Colombia, en generar acciones que impulsen y beneficien, digamos, mejorar, para acciones que impulsen actividades positivas, enmarcadas en velar por los derechos de las personas humanas. Entonces, esa sería como nuestra conclusión general, teniendo en cuenta los aportes de cada una de nosotras.